honor poder tener el privilegio, ¿verdad?, de hablar la palabra de Dios en este momento. Yo quisiera invitarle a cada uno de ustedes a abrir sus Biblias en San Lucas capítulo 7. Vamos a estar mirando los versos desde el verso 1 hasta el verso 10. Vamos a mirar ahí la historia del centurión. Jesús sana al siervo de un centurión. Amén. La canción que cantó la hermana Yocaira fue muy acorde con el mensaje de la palabra de Dios. Pensé que es una unidad espiritual. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me estuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias, Señor, por esta palabra, oh Dios. En el nombre de Cristo, Señor, adoramos tu nombre. Señor, yo te pido que tú traigas bendición, que tú traigas una palabra de sabiduría a cada una de estas personas, palabras de ciencia, Señor. Que tú hables a nuestro espíritu, Padre, oh Dios, y que tú puedas hacer crecer en nosotros nuestra fe, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, en la palabra de Dios, estamos mirando una persona que es el centurión, con una gran fe, una persona llena de fe, y una persona con una condición, como ya ustedes han visto, con un siervo enfermo en la casa, pero no cualquier siervo. Dice que era una persona a quien éste amaba mucho. Y cuando el centurión oye hablar de Jesús, pues envía mensajero. En el Evangelio de San Mateo, nosotros miramos como que fue él mismo que se encontró con Jesús, pero gloria al Señor. Por esto, aquí estamos viendo que él envió mensajero. Y lo primero que podemos mirar de este hombre es que era un hombre ejemplar para la sociedad. Este hombre había marcado un camino con su ejemplo y su testimonio, y era una persona compasiva, según el verso 2 dice. El verso 2 dice: y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, era una persona amorosa y compasiva. ¿Por qué razón? Porque tuvo
misericordia de su siervo que estaba enfermo. Seguramente este siervo no era familia, sino un esclavo o algo, pero era un hombre misericordioso. Era un hombre eh, que tenía un corazón que sentía las necesidades de los demás. Y cuando este siervo se enferma, pues esto seguramente entristece su corazón porque dice que quería a este siervo. Tenía un corazón volcado hacia el pueblo de Israel también. Amaba a la gente y amaba al pueblo de Israel. El verso 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, este hombre que le llaman el centurión era un hombre, tenía un gran liderazgo en el pueblo, pero el amor que había en su corazón se había ganado, ¿verdad? El sentir del pueblo, y esta gente hacían esto y le amaban. Dice también que era un hombre humilde. Cuando leemos el verso 6 y 7 nos dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Esa es una actitud de humildad que también revela lo que él creía acerca de Jesús. Este hombre tenía un gran respeto acerca del maestro. Y aunque él era una gran persona, una persona de prestigio en la sociedad, sin embargo, no se consideraba digno de estar frente a Jesús. Y por esta razón, él envía estos mensajeros para que vayan delante de él y hablen, le digan a Jesús lo que está pasando con sus siervos. Pero una palabra clave que él dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Él creía, él creyó en Jesús, tuvo fe en lo que Jesús podía hacer y reconoció la autoridad que tenía Jesús en cuanto a decir la palabra. Una ocasión yo hablaba de esto y decía, el centurión tenía autoridad sobre la gente. Él le dice a este, ven, le dice a mi siervo, haz esto, lo hace, le dice a aquel, ve y va, le dice a otro, viene. O sea, lo que él dice, se hace, es una persona de autoridad. Pero él siendo una persona de autoridad en el lugar donde él está, en la posición que él está, entonces él reconoce la autoridad de Jesús, que es mayor a la autoridad que él. Porque él tiene autoridad sobre la gente, sobre el entorno, pero sabe que Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre las cosas sobrenaturales, sobre todo. Él reconoce la autoridad de Jesús. Entonces, este hombre tenía una gran fe, bendito sea el nombre del Señor. Dice, grande como la fe de Abraham. Abraham lo conocemos en la palabra de Dios como una persona de fe, bendito sea su nombre, que se interesó, le creyó a Dios, y la palabra de Dios no se revela que fue llamado amigo de Dios por esa gran fe que él tenía. Romanos capítulo 4 verso 3 dice de la siguiente manera, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros sabemos, amados hermanos, la gran fe que tuvo este siervo llamado Abraham. Entonces, este centurión tuvo también una gran fe. Quizás no a la misma magnitud, ¿verdad que sí? Porque cuando miramos la historia de Abraham, de cómo Dios le llamó de su tierra, él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré.
y él salió sin saber a dónde iba. Conocemos la historia de lo que pasó cuando Dios le pidió que presentara a Isaac y conocemos tantas historias maravillosas. Sin embargo, este hombre, el centurión, también tuvo una gran fe. Y así podemos mirar tantos hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron una fe impresionante. Pero dentro de esto cabe una pregunta, una interrogante. ¿Y nuestra fe? ¿Y mi fe? ¿Y tu fe? ¿Hasta qué punto puede llegar? El Señor, amados hermanos, quiere, anhela a un pueblo que le crea a Él, que tenga fe, que sea capaz de desafiar aún la naturaleza, creyendo que el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas. Y Él lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Creía que el Señor podía sanar a la distancia, que con solo el Señor decir la palabra, su siervo sanaría. Él lo dijo, lo expresó, pero lo sintió en su corazón. A veces, hermano, aunque decimos cosas, podemos decirlas con duda en el corazón, pero este hombre creyó a lo que él decía y por eso recibió ese milagro. Dice, en su súplica, en su petición delante del Señor, dice, era una súplica profunda y llena de fe. Los versos 3 y 4 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús rogándole con solicitud, diciendo, es digno de que le conceda esto. Este hombre, amados hermanos, tenía una gran necesidad, pero él puso su corazón en las manos de Dios. Él puso su sentir en las manos de Dios. En la situación que le estaba ocurriendo, él la puso en las manos de Dios. Cosa que nos llama la atención a cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos situaciones, condiciones, y nosotros apelamos a nuestros propios esfuerzos, a nuestros propios criterios, a las cosas que nos rodean. Y luego cuando vemos que las cosas no mejoran, entonces de último acudimos a Jesús. Esto pasó con los discípulos cuando estaban en la embarcación que casi se hundía. Ellos trataron de salvar la embarcación por ellos mismos, pero al ver que no podían, entonces despertaron a Jesús que estaba durmiendo en la popa de la barca. Este centurión depositó su fe en el Señor. Él sabía que Jesús podía cambiar la vida de este siervo suyo. Él depositó su confianza, su fe, acudió a la fuente inagotable. Amados hermanos, lo que muchos de nosotros tenemos que hacer en algunos momentos dados, acudir a la fuente inagotable que es Dios, bendito sea su santo nombre. Amén. Entonces, este hombre era perseverante en su fe, humilde y llena de esperanza. El verso 6 y 7 creo que lo leímos. Y Jesús fue con ellos. Y cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Realmente este hombre, la fe que este hombre tenía era digna de imitar. Este hombre creyó a Jesús y creyó a la palabra de Jesús. Nosotros, amados hermanos, esto tiene que cuestionar nuestra fe y nuestro modo de creer en el Señor. ¿Hasta qué punto estamos nosotros confiados en Dios? ¿Hasta qué punto le creemos al Señor? Porque es muy bueno decir yo tengo fe, yo creo, yo esto.
pero en el momento de la verdad vienen pensamientos de dudas que invaden nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y esas dudas, hermanos, limitan nuestra fe y por tanto limitan el milagro en las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Así que reprendemos toda duda en el nombre de Cristo en este momento y declaramos una fe poderosa como la fe de este centurión, como la fe de Abraham. Y estamos dispuestos a seguir creyéndole al Señor. En su experiencia, su siervo fue sanado. El verso 10 nos dice, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, ellos volvieron a su casa luego de hablar con Jesús, pero allá se encuentran con la sorpresa de que este hombre había sido sano. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Fue elogiado por el Señor. En el verso 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al oír esto, Jesús fue maravillado de él. Esto, amados hermanos, deja una interrogante a cada uno de nosotros también. ¿Está Jesús maravillado de nuestras acciones? ¿Está Jesús complacido, a gusto con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos? ¿Estamos nosotros provocando la atención de Jesús con nuestra fe? Hay gente que llamaron la atención de Jesús con su fe. Este fue uno de ellos. Y déjenme decirle que no cualquier cosa llama la atención de Jesús, sino un corazón lleno de fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Bendito sea su santo nombre. Dice, fue elogiado en el reino de Dios. Y aquí yo quisiera transportarnos a esa misma cita bíblica en el libro de Mateo, en los versos 11 y 12. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, os digo que vendrán muchos y se sentarán, ¿verdad? Del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Y los hijos del reino serán echados fuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, los hijos de la casa a veces creen menos que los de afuera. Pero los que creen afuera vendrán al reino. Y entre eso estamos nosotros, amados hermanos, los gentiles. Acuérdense que dice la palabra que Jesús fue enviado a los judíos y dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los mismos del reino no creyeron, todavía no creen, están esperando a Jesús todavía. Hace 2000 años, más de 2000 años que Él vino y todavía le están esperando, pero nosotros sí sabemos quién es Él y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero tenemos aquí delante de nosotros una lectura de la palabra que nos hace un desafío de fe. Nos hace un desafío de fe y nos pone a nosotros a cuestionar nuestra propia fe. ¿Hasta qué punto estoy yo creyendo? Porque miramos que este hombre fue con una petición delante del Señor. El Señor concedió su petición por la fe que él tenía. Además, hemos descrito
la personalidad de ese hombre, pero no tanto su personalidad, no tanto lo que él hacía, no tanto lo que él era, sino la forma como él creyó a la palabra de Jesús. Y dice, yo también soy hombre de autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, digo a este ven y viene, digo al otro haz esto y lo hace, a mi siervo aquello ve y obedece. Entonces, él sabía lo que era la autoridad, pero reconoció la autoridad de Jesús y tuvo fe de que Jesús podía hacerlo. Eso nos cuestiona. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que decir hasta qué grado estoy yo creyendo a Jesús, hasta dónde llega mi fe, qué estoy yo demandando de Jesús, qué estoy pidiendo de Él, cuál es el milagro que yo quiero que Él haga en mi vida. ¿Estoy yo creyendo que Él lo va a hacer, que Él lo puede hacer? He depositado yo mi corazón en eso. Amados hermanos, la fe tiene un enemigo que se llama duda. Y a veces, aunque pensamos que tienen esa gran fe, vienen esos pensamientos y el Señor lo irá a hacer. El Señor me irá a conceder esto y pasará tal cosa. Y ahí comienza una batalla con la duda. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Y dice también, en otra porción, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, cuando vienen pensamientos de dudas a nuestra mente, cuando el enemigo quiere poner pensamientos que pone en juego nuestra fe, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Porque estas fortalezas que se levantan son en nuestra mente, son los argumentos que vienen de parte del enemigo, del sistema, del mundo, y vienen a contrarrestar la fe que nosotros tenemos. Pero cuando usted puede vencer todas esas fortalezas, cuando usted puede saber que aunque las cosas, que el Señor tiene poder aún por encima de las cosas que son lógicas, por encima de la naturaleza, y esto lo vemos cuando reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y Jesús tiene control y poder sobre todo. Y usted lo cree y lo asume en su corazón. Cosas grandes van a suceder. Entonces, nuestra oración en esta mañana es para nosotros reprender toda duda, todo pensamiento nocivo, todo lo que se levanta en contra de nuestra fe, nuestra mente, para derribar toda fortaleza en el nombre de Jesús y pedirle al Señor que ponga en nosotros la fe que verdaderamente necesitamos. La fe es un don y se puede pedir. Los discípulos pidieron al Señor que le enseñara a orar y le pidieron también aumenta nuestra fe. Y el Señor comenzó a darle lecciones de fe. Y en esta mañana el Señor también nos está dando una lección de fe para creer, para poner nuestra mente, nuestro conocimiento, todo en las manos del Señor, para apelar a Él en medio de las circunstancias, para ver la gloria de Dios, posiblemente donde otros no la han visto. Pero en ese problema, en esa situación, en esa enfermedad que tú tienes, en eso que tú estás poniendo delante de Dios, Dios quiere mostrarte tu gloria. Hay cosas que llegan a nuestras vidas, no solamente para afectarnos, sino para que la gloria del Señor sea revelada. Yo recuerdo cuando Lázaro murió en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando a Jesús llegó la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. Lo que él contestó fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Bendito sea el nombre de Dios. Para que la gloria de Dios sea manifestada. Yo no sé si en este momento tú puedes ponerle nombre a tu problema, a tu situación, a lo que te rodea, a eso que tú tienes en las manos del Señor y decir,
esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y comenzar a provocar la gloria de Dios, la manifestación de su gloria en medio de esa tribulación por la cual tú estás pasando. En medio de esa enfermedad que tú puedas ver la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, amados hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a desafiar las circunstancias, los que nos rodean. Ese problema, esa situación, esa enfermedad es para un gran desafío de fe para ver la gloria de Dios. Está dispuesto a cruzar toda barrera de duda, a derribar toda fortaleza, a creer que Dios puede hacerlo tan solo con una palabra y a reconocer que no somos dignos. No es porque lo merecemos, no es porque seamos dignos de eso, sino porque la gracia de Dios está sobre nosotros, porque Él ha depositado su gracia y su favor a nuestro favor. Amados hermanos, que esa gracia pueda fluir de manera abundante y que nuestra fe pueda crecer de tal modo que podamos mirar la gloria de Dios manifestada en medio de las situaciones que nos rodean y que nos atacan. El Señor quiere manifestar su gloria, pero Él necesita gente de fe, gente que le adore en espíritu y en verdad. Es muy bueno adorarle, diría, normalmente o relativamente, como muchos le adoran, como una rutina. No, hermano, salte de la rutina. Dale a Dios en este día tu mejor adoración. Dale a Dios tu mejor, dedícale a Dios una alabanza, una adoración, una canción. Haz algo para adorar la gloria de Dios en este día. Y cree que el Señor puede hacer eso que tú estás esperando en tu vida. Cree que el Señor puede hacer este milagro y lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Así es que tenemos este desafío para lo que está por delante, de creer en el Señor Jesucristo, de creer en su autoridad sobre todas las cosas, sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre la lógica. Aún la naturaleza tiene que doblegarse a las palabras de Jesús. Bendito sea su nombre. Así es, amados hermanos, que tenemos este desafío de fe y con este desafío vamos a orar en este momento para ver la gloria de Dios. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres grande y poderoso. Señor, gracias, porque sin nosotros merecernos, tú nos has traído a tu luz admirable. Nos sacaste, Señor, del hoyo de la sepultura y de la muerte, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te presento cada hermano presente en esta reunión. Y yo te presento, Dios, aquellos que tienen grandes peticiones delante de ti, que están esperando un milagro tuyo día tras día. Señor, en este momento se quebranta y se rompe toda duda. Toda fortaleza de duda se va al piso, Señor, se va al suelo. Oh, Señor, se derriban las murallas de duda. Y la fe, Señor, comienza a crecer en nuestros corazones. Dice tu palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, en el nombre de Jesús, aunque no estamos mirando el milagro con nuestros ojos físicos, sí lo vemos en nuestra mente, Señor, que hoy tú harás cosas distintas en cada uno de nosotros. Señor, que hoy podemos creer en ti. Espíritu Santo de Dios, que hoy tu gloria se hace manifiesta, que hoy es el día de recibir sanidad, que hoy es el día de ver puertas abiertas, que hoy es el día de ver un milagro tuyo, que hoy es un día de transformación, hoy es un día de cambio. Señor, gracias, gracias, Señor. Visita, Señor, cada una de estas personas, de esta audiencia, Señor, en el nombre de Jesús. Visita los hogares, Señor.
Comienza a crear cosas, Padre. Comienza, Señor, a cambiar, oh Dios, en el nombre de Jesús, a cambiar situaciones. Que tu gloria sea manifestada con poder, Padre, en el nombre de Cristo y para gloria tuya. Amén y amén. El Señor nos bendiga abundantemente y que esa fe pueda seguir creciendo más, más y más. Dice la palabra que si tuviese fe como un granito de mostaza, podemos decir a este monte, quítate y échate al mar, y el monte obedecerá. Así es que Dios le bendiga, la gracia del Señor siga fluyendo y la persona que continúa con cada uno de nosotros.